Ебашить буду! Терпеливо вели переговоры. Bienvenidos al canal de YouTube de Diario de Ucrania. Hay muchas respuestas a la pregunta de cuál es la tarea de un vehículo aéreo no tripulado. Entre las respuestas dadas está que los vehículos aéreos no tripulados se utilizan en actividades de reconocimiento y ataque. Por supuesto, estas respuestas son correctas. Sin embargo, la guerra de Ucrania revela que los vehículos aéreos no tripulados también pueden utilizarse para otros fines. En la guerra entre Ucrania y Rusia, los drones infunden esperanzas de libertad en los soldados rusos. Los vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania vuelan constantemente sobre los cielos de Ucrania para la solicitud de rendición llamada Quiero vivir. Los soldados rusos, por otro lado, están participando en el proyecto compasivo de Ucrania, gracias a esta práctica de rendición y vehículos aéreos no tripulados. La rendición de los soldados de las tropas rusas revela las fracturas dentro del ejército y el estancamiento de la guerra de Vladimir Putin. Con la intensificación reciente de los conflictos en el frente oriental, el número de rusos que se rindieron aumentó considerablemente. Los últimos ejemplos de esta situación tuvieron lugar en Bakhmut, que el otro día se describe como el bastión de la libertad. Echemos un vistazo más de cerca a lo que sucedió en Bakhmut. En los próximos días han llegado imágenes de la línea del frente de Bakhmut que no pueden coincidir con las películas. El momento de un soldado de carne y hueso rindiéndose ante un robot de plástico y metal fue captado en cámara. Las imágenes sorprendentes se produjeron cuando las fuerzas de Kiev lograron avances significativos en la región de Bakhmut esta semana, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Syrsky. Las imágenes de video que muestran a un soldado ruso rindiéndose ante un dron ucraniano se compartieron en la plataforma de mensajería social Telegram a principios de esta semana. El video fue compartido por Yuri Fedorenko, el comandante del dron en la 92 Brigada Mecanizada de Ucrania. Visible en una trinchera abierta cerca de la ciudad sitiada de Bakhmut, el ejército ruso vio un dron sobre ella. Cuando el soldado se dio cuenta de que el dron llevaba una granada de mano, dejó caer su arma y frenéticamente indicó que se rendiría. Se informó que el UAV fue utilizado por una unidad de la 92 Brigada Mecanizada Separada de Ucrania. El dron llevaba una granada de mano y una nota que explicaba cómo rendirse. Al ruso, que quería rendirse, se le dijo que saliera de la trinchera y siguiera al dron hasta las líneas ucranianas. Esto incluía cruzar por terreno abierto. El soldado ruso aceptó la nota que llevaba el vehículo aéreo no tripulado, teniendo en cuenta todos los riesgos. Así comenzó la aventura de la rendición del soldado ruso y su huida de la trinchera. Las fuerzas ucranianas no dispararon solo contra los soldados. Sin embargo, el soldado ruso tuvo que huir del fuego de sus propias fuerzas antes de llegar a las posiciones ucranianas para ser hecho prisionero. La marcha del soldado ruso estuvo acompañada por soldados de infantería y exploradores ucranianos. Después de la marcha, el soldado llegó a las posiciones ucranianas. El viceprimer ministro ucraniano, Mikhailo Fedorov, dijo que el soldado se encuentra actualmente bajo custodia. Además, la rendición de un soldado en Bakhmut reveló fácilmente la situación del ejército ruso. Una persona se entregó ayer. Sin embargo, este era un fenómeno con el que no estábamos familiarizados. Según los informes de las autoridades ucranianas, 3.200 soldados rusos se rindieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en marzo. Más de 4.500 soldados rusos se rindieron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en abril. Según Vitaly Matvienko, el número de solicitudes rusas aumentó un 10% de marzo a abril. En mayo, esta tasa aumentó aún más.
La razón principal del aumento en el número de aspirantes rusos que querían rendirse fue que el contraataque de Ucrania podía comenzar en cualquier momento. Los rusos, que no ignoran esta posibilidad, recurren al proyecto compasivo de Ucrania para salvarles la vida. Hablamos de este proyecto al comienzo del video. Echemos un vistazo más de cerca a este proyecto llamado Quiero Vivir. Ahora, este proyecto fue implementado por la administración de Kiev el pasado mes de septiembre para la rendición de los soldados rusos. Los soldados rusos que llaman a esta línea o envíen mensajes a través de aplicaciones de correspondencia pueden organizar el método mejor y más seguro para que se rindan. El jefe de la línea directa de Ucrania, Vitaly Matvienko, señaló que las llamadas provenían principalmente de las regiones de Moscú y Leningrado, así como de Chelyabinsk, Novgorod y Donetsk, Luhansk y Crimea ocupados. Vitaly Matvienko anunció que más de 20.000 solicitantes rusos se han rendido a las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del proyecto desde principios de septiembre. Además, Ucrania ha publicado un video instructivo sobre cómo rendirse a un UAV para brindar más orientación a los rusos que quieren rendirse. El ejército ucraniano ha publicado un video instructivo para los soldados rusos con una guía paso a paso sobre cómo rendirse ante uno de los drones. El video forma parte del proyecto I Want to Live de Ucrania, una línea directa que alienta a los rusos que no quieren luchar en Ucrania para rendirse. A los soldados que se rinden se les indica que llamen a la línea directa Quiero Vivir para programar de antemano la hora y el lugar de la reunión. Después de que se verifiquen las ubicaciones de los soldados deben ir al lugar especificando a la hora exacta especificada. Una vez que los soldados estén en su lugar, deben esperar a que aparezca el dron. Si el dron no ha aparecido, los soldados deben esperar más instrucciones. Cuando los soldados ven el UAV en el campo de visión, tienen que hacer contacto visual con él. Luego, los soldados deben levantar los brazos y señalar que están listos para seguir. Después de eso, el dron se moverá hasta arriba y hacia abajo unos metros antes de moverse a velocidad de peatón hacia los representantes más cercanos del ejército ucraniano. Finalmente, el dron liberará a los soldados rusos que quieren rendirse. Ucrania quiere demostrar que la salvación es tan fácil y cercana con el video que ha publicado. Si bien la administración de Kiev facilita la vida de los rusos que no quieren luchar por Putin, también obtiene una serie de éxitos en el frente. Las fuerzas rusas en Bakhmut y sus alrededores comenzaron a retirarse después de una serie de contraataques ucranianos locales. Las fuerzas ucranianas están comenzando a ganar impulso. Sin embargo, es poco probable que Kiev lance una contraofensiva a gran escala. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acaba de anunciar que tendrán que posponer la operación ofensiva porque aún no están listos. A principios de esta semana, las tropas rusas comenzaron a retirarse de sus posiciones en Bakhmut y sus alrededores. Las fuerzas ucranianas están presionando con fuerza, utilizando artillería e infantería mecanizada para liberar la tierra. Según imágenes satelitales, las fuerzas ucranianas liberaron al menos media milla. En su última estimación de la guerra, la inteligencia militar del Reino Unido señaló que la zona tenía cierta importancia táctica. Para el Reino Unido, se trataba de una cabeza de puente rusa en la orilla occidental del canal Donetsk-Donbass, que marca la línea del frente en partes del sector. La 72 Brigada Separada de Fusileros Motorizados del ejército ruso se convirtió en una de las unidades que perdió terreno. La inteligencia militar británica informó que la 72 Brigada Separada de Fusileros Motorizados, una unidad bastante nueva formada en otoño, sufrió grandes pérdidas y estuvo plagada de desmoralización en los combates en Donbass.
La inteligencia militar del Reino Unido declaró que el despliegue de las 72 brigadas separadas de fusileros motorizados en un sector tan desafiante e importante desde el punto de vista operativo demuestra la grave falta de unidades de combate de Rusia. Las fuerzas ucranianas actualmente controlan una cuarta parte de Bakhmut, pero cualquier progreso que obligue a las fuerzas rusas a retirarse es un buen augurio. Los comandantes rusos también tienen que temer por la moral de sus tropas. La larga guerra, los fracasos y las pérdidas extremadamente grandes crearon el cóctel perfecto para la desobediencia en las filas rusas. El ejército ruso debe tener cuidado de que la retirada no se convierta en una derrota. Los contraataques ucranianos muestran que las fuerzas rusas están lejos de tomar la ciudad. La lucha por Bakhmut pronto alcanzará el límite de un año, y esta es, con mucho, la batalla más feroz de la guerra. Mientras tanto, las fuerzas rusas continúan sufriendo pérdidas significativas en tierra en Ucrania. En las últimas 24 horas, las fuerzas aeroespaciales rusas han sufrido grandes pérdidas. Los informes desde el terreno indican que el ejército ruso ha perdido un avión de combate Su-35 Flanker, un cazabombardero Su-34 Fallback y 2 helicópteros de transporte Mi-8 HIP en la provincia ucraniana de Briansk, en el noroeste de Ucrania. Entonces, ¿cómo reaccionará Vladimir Putin ante la rendición de las tropas y las fuertes derrotas de sus tropas? Veremos en los próximos días. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para estar informado al instante sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.